Hola compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Damián Velázquez y hoy les voy a hablar de una de las primeras culturas mesoamericanas del periodo preclásico, surgidas en el altiplano central al sur de la Cuenca de México. Comenzamos. Trasladémonos en el tiempo, del 600 al 300 a.C. Una franja llamada el eje volcánico transversal, y acerquémonos a nuestra zona de estudio. Esta se localiza en el extremo sur de la Cuenca de México, dentro de la delimitación de la actual delegación política de Coyoacán, en el Distrito Federal. Se ubica geográficamente en las coordenadas 19 grados 17 minutos 44 segundos de latitud norte y 99 grados 11 minutos 6 segundos de longitud oeste. La zona arqueológica de Cuicuilco estaba situada sobre el delta de un río, que era surtido por los escurrimientos de los cerros de Zacayuca y el Zacatepec, el cual iba a desaguar a una serie de lagunetas de poco fondo. Se considera al Valle de México como parte de una cuenca hidrológica cerrada, la cual está rodeada por una cadena de montañas que son más bajas en el norte y llegan a su altura máxima en el sur. Actualmente se encuentra delimitada al norte por el anillo periférico, al sur por el edificio de Telmex, al oriente con la Escuela Nacional de Antropología y al poniente con el Anfiteatro México 68. La flora arbórea que pertenece al Valle de México es el bosque mixto, que consiste de árboles dicotiledóneos, tales como roble, el encino, el sauce, fresnos y el modroño, y coníferas formados por el pino, cedro, enebro, ahuehuete, abeto y el oyamel. La fauna estaba representada principalmente por venado, cola blanca, armadillo, conejo, mapache, perro, peces, ranas, culebras, tortugas,
aves acuáticas como pulpos y gansos. La presencia humana en la Cuenca de México se puede remontar a cerca de los 20.000 años, de acuerdo a fechamientos de radiocarbono en el sitio de Tlapacoya. Los grupos humanos cuyos restos se han encontrado en sitios como Tepexpan o Santa Isabel llevan una vida nómada y trashumante, basada en la caza de las especies menores y la recolección de plantas, frutos, semillas y raíces. Los primeros asentamientos permanentes en la Cuenca de México ubican temporalmente en el llamado Horizonte Preclásico. Se puede suponer que los grupos sedentarios más tempranos de la Cuenca de México eran agricultores, asentados en pequeñas estancias que fueron base para el desarrollo de comunidades propiamente aldeanas. Las primeras aldeas estaban constituidas probablemente por familias extensas de descendencia unilineal, sin estructura religiosa, organizada y ligadas entre sí por lazos de parentesco. Probablemente los sitios tuvieron alrededor de 200 habitantes. Uno de los aspectos más discutidos desde la época de cómics es el de la ubicación cronológica de Cuicuilco y su relación con los demás sitios en su momento. Debido a la poca importancia que se concedió a este aspecto durante mucho tiempo, solamente se tomó en consideración la pirámide principal como un centro ceremonial de gran antigüedad y nada más. A lo largo de 15 años de trabajo se consiguió clarificar más o menos la ubicación de Cuicuilco, tanto en los aspectos cronológicos como en los sociopolíticos. El origen del asentamiento se remonta al parecer a los inicios del periodo intermedio. Primero, fase 2, fechado hacia el 650 al 300 a.C., época que se caracteriza por un gran crecimiento de la población, la aparición de la arquitectura cívico-ceremonial y la primera jerarquización de los diferentes tipos de asentamientos. A finales de esta fase, Cuicuilco está transformado en un centro de 5 a 10.000 habitantes, con un control y dominio sobre por lo menos 5 centros de menor rango. Representa un nivel de centralización sociopolítico altamente desarrollado y es sin duda el sitio más importante de toda la Cuenca de México. Hacia el año 100 a.C. existe un incremento de población llegando a los 40.000 habitantes y un área de dispersión de nivel que en ese momento solo era igualado por Teotihuacán, ciudad que entonces estaba creciendo. Es interesante destacar que ambas poblaciones son casi iguales en tamaño, carácter e impacto regional, pero el desarrollo de Cuicuilco no se ve detenido por el poder creciente de Teotihuacán, ni hay un paso de pobladores de un lugar hacia otro, como se postuló muchas veces. Por lo que sabemos, Cuicuilco se mantiene en ese orden decreciente en relación con su contrincante hasta el final de la fase 3, en que el volcán de Xitle cubre parte de la zona con un grueso manto de lava. Esto sería la primera gran destrucción ecológica que la región vivió en su historia. La capa de lava cubrió parcialmente la zona, modificó tanto la estructura regional como la posibilidad de sustento de los pobladores. Cuando en 1968 se realizaron los trabajos de la Villa Olímpica y se descubrieron las pirámides y conjuntos que luego reseñaremos, se determinó que Cuicuilco continuó existiendo durante muchos años más, durante las fases 4 y 5, aunque en forma reducida, y siendo solo un centro menor en la región. Al final de la fase 5, al 300 después de Cristo, fue finalmente cubierto en su totalidad por una nueva capa de lava que enterró todo el conjunto y acabó con la vida en la región por muchos siglos. Esto significa que Cuicuilco no es antecesor de Teotihuacán, por lo menos si lo vemos mecánicamente, como hasta ahora. El auge del sitio es paralelo al crecimiento de Teotihuacán y ambos continúan coexistiendo durante muchos años.
Es algo complejo el pensar en un sitio arqueológico tan importante y en una época tan difícil para la arqueología mesoamericana en general, pero resulta interesante tratar de reubicar a Cuicuilco un poco. En primer lugar, debe quedar claro que las evidencias físicas y sus conclusiones teóricas muestran cada día más que Cuicuilco fue un gran centro, y si bien no podemos aseverar que haya sido totalmente urbano, sí por lo menos que se trata de un conjunto de importancia fundamental en la Cuenca de México. Durante la segunda parte del periodo formativo, al parecer, como dijimos antes, era el centro rector de una región geográfica que ejercía control sobre otros centros menores y quizá constituyó un importante centro irradiador de pautas ideológico-culturales sobre la cuenca. Si las cifras de la población más modernas, de 40.000 habitantes, son correctas, debemos replantear incluso la época del surgimiento de las ciudades en América. Es obvio que una población tan vasta, el control de un amplio territorio y la importancia de la arquitectura monumental muestran una sociedad netamente clasista, escindida en campesinos y dirigentes, políticos, sacerdotes, burócratas, es decir, en explotadores y explotados, gracias a lo cual se pudo construir y mantener esa monumentalidad y esa hegemonía del poder. Es evidente también que la aparición de elementos de tipo religioso, tales como el dios viejo Huehuetot, muestran un desarrollo de la ideología religiosa, manejada como cultura, con una clara institucionalización de modelos iconográficos que perdurarán en Mesoamérica durante más de 20 siglos. Estudios realizados en cerámica descubiertos en Cuicuilco nos dan algunos datos sobre la composición social, ya que en el preclásico medio, Cuicuilco I hasta Cuicuilco IV, casi todas fueron de sexo femenino, y se piensa que estas estaban relacionadas con la fertilidad. Sin embargo, en varias ocasiones se han encontrado asociados a entierros, lo cual sugiere la idea de que tal vez representaban a los acompañantes del difunto. Sin embargo, para Cuicuilco V ya representaban tipos humanos, viejos con barba, guerreros, músicos, jugadores de pelota, mujeres cargando niños, perros, mujeres moliendo el metate. Además, en las miniaturas se ven camas, canastas cuadradas con alimentos, braseros bicónicos con ofrendas, vajillas completas para cocinar, guardar alimentos y mueblaje funerario. Por lo tanto, lo de arriba mencionado, representaciones desde el final del preclásico y protoclásico, parece que tuvieron algún concepto de organización social, en la cual los jefes de los conjuntos habitacionales tal vez jugaban el papel dual de sacerdotes comerciantes, ya que para esa época Cuicuilco fue el centro más grande de la Cuenca de México y el mercado que manejaba el intercambio de productos agrícolas, de cerámica, material lítico, conchas, etc., que venían de la antiplanicie, el Golfo de México, Oaxaca, por el sur, por los sures de Guatemala y el occidente. Nadie sabe cuántas generaciones de antiguos pobladores danzaron y cantaron sobre esta plataforma y depositaron sus ofrendas de flores y frutas sobre el altar de vivo color rojo. Tal vez nunca se pueda saber por qué todo esto fue, a su vez, cubierto con 1,20 de barro amarillo, levantando aún más el parapeto y el templo agrandando más por una segunda pared que lo recubrió, aumentando el diámetro en un promedio de poco menos de 4 metros, con lo que la estructura ampliada alcanzó un diámetro total de 128 metros. Entonces, lo que realmente quedan son 3 grandes conos truncados, siendo los 2 exteriores, que son los más grandes, como grandes cajas circulares en forma de campana, que se cierran como telescopios sobre la estructura interna original. Siguiendo hacia el oeste, las hileras de piedra forman una curva que retrocede por debajo de la lava y en el espacio que por lo tanto quedan muy cerca de la base del templo. Se encuentra un rectángulo formado por rocas y atravesado por una pared que lo divide en dos. Esta forma sugiere el plano de un pueblo simple, mientras que la estación con la columna central pudo haber sido un altar en el que se depositaban ofrendas y
se entonaban cantos al espíritu del agua. Dispersos en el barro que rodeaba la base de este poste de piedra, había fragmentos de un esqueleto humano. Posiblemente sea todo lo que queda de una pobre víctima que en plena desesperación dio su sangre para apaciguar la furia del espíritu del agua y salvar el templo de Cuculcán. Estas ásperas rocas recuerdan los cromlechs de Francia. Sobre un suelo de barro descansa otro de grandes trozos de lava y de canto rodado, incrustados en el suelo de arcilla. Este pavimento es de forma circular, con un promedio de 22.5 metros de diámetro. Fue construido alrededor y encima de dos altares de barro, cuyos extremos se encontraban y se extendían hacia el este y el oeste. Estaban hechos con barro apisonado y tenían 25 centímetros de altura. Sobre estos altares se había construido otro de piedras de río y barro de 7.25 metros de largo y 3 de ancho. El altar tiene dos partes, la parte oriental de 1,20 de altura y la parte occidental de 30 centímetros de altura. Dichas partes del templo rodean y cubren a los dos altares de barro. Estas piedras tan lisas, obviamente seleccionadas con mucho cuidado de fondo de algún río ahora sepultado por la lava.